Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a intentar ser breve debido a los problemas técnicos para que sea ameno y no se nos retrase mucho el día. Lo primero de todo, como decía la compañera antes, yo tampoco sé mucho de tecnología, pero sí que os voy a explicar un poco cuál es mi experiencia con la realidad virtual en el ámbito de la psicología. Y bueno, pues mi nombre es Erika Guijarro y soy psicóloga. Soy psicóloga en la unidad de trasplante del Hospital Universitario de La Paz, en la unidad de trasplante, a través de una asociación que se llama EPA. Y esta asociación lo que hace es ayudar a los niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos pues, durante todo su proceso de trasplante y, bueno, al final de por vida. Es una enfermedad crónica. No pasa. Ese, perfecto. Bueno, pues en la sociedad de hoy, como sabéis, cada vez hay más variedad de trastornos psicológicos, cada vez se van conociendo más, ya no hay tantos tabús y quieras que no, pues esto también está haciendo que, bueno, que las consultas pues, bueno, acudan cada vez más personas con más problemas y que aquí haya que darles una vuelta de hoja a esos tratamientos para poder estar a su servicio y poder ayudarles con más facilidad. Pues diréis, una psicóloga, el mundo de la salud, aunque aquí ya estamos viendo, ¿no?, que realmente el mundo de la salud está muy unido al mundo de la tecnología, pues ¿por qué eso de la realidad virtual? Bueno, pues yo también hacía mis pinitos, aún no siendo técnica en esta materia y especialista en esta materia, pues grabando mis vídeos para ayudar a las personas que en mi consulta privada pues venían con problemas de fobia o incluso pues eso, con algún miedo a los animales, a volar o lo que fuese, pues bueno, intentaba hacer mis vídeos totalmente caseros para poder aproximar a esos estímulos fóbicos a los pacientes que acudían a mi consulta. Y poco a poco, viviendo los beneficios que esto, una herramienta totalmente casera, los beneficios que tenía en ellos. La realidad virtual para mí es eso, pueden enclavarse en las terapias de tercera generación. ¿Qué es eso de terapias de tercera generación? En el ámbito de la psicología se conocen las terapias de tercera generación como las terapias centradas en la persona y no en el problema. Aquí ya estamos dando una vuelta de hoja que nos estamos preocupando de las personas y no de los problemas. Así que centramos la mirada en las personas para despreocuparnos de los problemas y a través de ellas trabajar esos problemas. Es una herramienta innovadora, como todos estáis diciendo aquí, que está creciendo muy rápidamente, pero es una herramienta innovadora sobre todo en nuestro sector. Es una tecnología inmersiva, reproduce experiencias reales, entornos seguros, que como han dicho algunos de los compañeros anteriormente, esos entornos son totalmente controlables y nos ayudan a que los pacientes puedan exponerse a esos estímulos fóbicos que les genera muchísima ansiedad de forma totalmente controlada por parte del terapeuta y que ellos de alguna forma, pues como comentaba Laura al principio, ¿no? No es lo mismo ir a un parque y decir, vamos a trabajar que tienes fobia a los perros, ¿y cuántos perros nos vamos a encontrar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y voy a poder huir? ¿Y no voy a poder huir? Pues gracias a la realidad virtual tenemos ese paso intermedio entre la imaginación, la realidad virtual y el mundo real, que es como trabajamos con nuestros pacientes. Es de gran utilidad para los pacientes que tienen también dificultades para visualizar. Una terapia tradicional, lo que haríamos con los pacientes sería trabajar todo esto en imaginación. O sea, yo al paciente lo que le haría sería introducirle en un estado de relajación profundo en el cual yo empezaría a decirle de alguna forma los estímulos que se iba a encontrar, metiendo los estímulos ansiosos. Claro, había pacientes que les es muy fácil entrar en esa situación de imaginación, pero muchos otros no son capaces de visualizar por su nivel de ansiedad, porque les cuesta. Entonces, claro, ahí teníamos un problema, porque las fobias se trabajan de esta forma. Entonces, claro, no teníamos herramientas para poder trabajar con ellos. Es una técnica totalmente complementaria, o sea, no es una técnica realmente sola, no podemos utilizar simplemente la realidad virtual. La realidad virtual para nosotros es una herramienta más que nos ayuda a completar nuestros tratamientos tradicionales y así completarlos. Pues eso, ¿qué está siendo para los psicólogos la realidad virtual? Pues es un tratamiento totalmente vanguardista, ¿vale? Que facilita al paciente aliviar la sintomatología con mayor rapidez, ¿vale? Pues, por ejemplo, un paciente que teníamos con fobia a volar, claro, imaginaros, el tratamiento que se tiene que estructurar para ese tipo de pacientes con miedo a volar es que desde el momento que llama para
que tiene que hacer un viaje, un alto ejecutivo que tiene que hacer un viaje por negocios, claro, desde que recibe esa llamada o ese email de su jefe que tiene que realizar ese viaje, pues imaginaros todo lo que ya le va generando, desde que recibe el email, desde que está esperando el taxi en la puerta de su casa, que va al aeropuerto, todo esto, había una parte que se hacía en imaginación, pero otra que teníamos que hacer en vivo. Por lo tanto, imaginaros el coste que tenían estos tratamientos, que era inviable, o sea, era un tratamiento al alcance de muy pocos. Gracias a la realidad virtual podemos trabajar todos esos escenarios de una forma totalmente controlada y abaratando los costes. Luego más adelante veremos las ventajas. Una vez más, la experiencia virtual induce en emociones y en reacciones. Para nosotros los psicólogos no solo es lo conductual lo importante, sino también todas las variables de emociones, porque nosotros ayudamos a gestionar todas esas emociones. Entonces, ¿qué? ¿La realidad virtual para nosotros es una herramienta de diagnóstico o de tratamiento? Pues la suerte que tenemos es que es una herramienta de diagnóstico y de tratamiento. Es una nueva forma de hacer terapia. Tiene muchas ventajas, como os he comentado en el ejemplo anterior, en el contexto terapéutico, ya que los resultados son mucho más rápidos, menor coste para el paciente y los pacientes están muchísimo más motivados. La realidad virtual, lo fundamental es lo que nos aporta es una gran inmersión y una interacción, que para en el mundo de la psicología es fundamental, por lo que os estaba diciendo, por todas las variables emocionales y conductuales que aparecen, que tenemos que manejar y de alguna forma estructurar todos esos pensamientos negativos que aparecen, todas las emociones, que al final es lo que le afecta al propio paciente en su día a día. Y aquí nos vamos a centrar en las ventajas. Pues lo que os decía, al final se crean, al final el psicólogo tiene un ordenador en el cual puede controlar todos los parámetros de las escenas y de esta forma el paciente sabe que cuando haya un momento en el que no controle la ansiedad y nosotros mismos, que tenemos diferentes indicativos de que esa ansiedad ha aumentado, pues podemos parar la escena, el paciente sabe con la confianza de que vamos a parar la escena, que no va a haber nada fuera de lo que realmente hemos acordado previamente. Por lo tanto, eso le da muchísima más confianza, le aporta seguridad y continuamos con el tratamiento. Las situaciones pueden ser reales o no ser reales. De esto ayuda al paciente a favorecer pues, su propia exposición. Permite repetir la misma tarea de exposición sin cambiar los parámetros. ¿Qué nos pasaba en el mundo real? Pues muchas veces en el mundo real, ¿qué nos sucedía? Pues que si íbamos al aeropuerto no siempre íbamos a tener la misma afluencia de gente. Iba a lo mejor a pasar alguien corriendo y eso a nuestro propio paciente también le iba a alterar. Quieras que no, eran parámetros que nosotros no podíamos tener en cuenta ni poder manejar, mientras que en la realidad virtual podemos tener todos esos parámetros controlados, desde la afluencia de público, de que alguien sale corriendo, que alguien se pone a chillar, pues todos esos estímulos que pueden generar ansiedad en el paciente podemos tenerlos controlados. Permite diseñar una jerarquía de exposición. Es como se estructura un tratamiento psicológico mediante una jerarquía de exposición que se acuerda con el paciente del estímulo que menos ansiedad le genera al que más ansiedad le genera. Y siempre no se puede pasar de un estímulo a otro sin que hayamos conseguido el estado basal de ansiedad. O sea, si a un paciente le genera estar en el aeropuerto, la fila para embarcar le genera de ansiedad 7, hasta que no bajamos a ansiedad media 5, no pasamos al siguiente paso, que sería embarcar. Y así vamos controlando toda la exposición. Otra de las cosas y las ventajas muy importantes es que no hace falta salir de la consulta, no solo por la cuantía económica que suponían los desplazamientos para el psicólogo y también para el paciente, sino también porque estamos, pues eso, su protección, su intimidad. Imaginaros con alguien con miedo a montarse en un ascensor, que toda la comunidad de vecinos, porque nos montamos en su ascensor, porque al final hay que empezar por lo conocido para extrapolarlo a lo desconocido. Imaginaros que si nos ven montándonos en el ascensor, saliendo en el ascensor, los vecinos, ¿qué iban a decir? A este le pasa algo. Entonces, pues lo que queremos es eso también. Gracias a la realidad virtual podemos, de alguna forma, proteger a la intimidad del paciente y al final trabajar con confianza todos sus miedos. Pues eso, también al final hacemos un autoentrenamiento. El paciente
con toda la jerarquía de exposición que hacemos, también le vamos entrenando en diferentes situaciones y vamos metiendo cada vez más estímulos para que él vaya habituándose a lo que pasaría en el mundo real. Y también tenemos vídeos de aprendizaje, de psicoeducación, para en un momento de que se presenta ansiedad, recordarle cómo se puede hacer, cómo se puede bajar esa ansiedad, ante una crisis de ansiedad que hay que hacer, cómo identificar una crisis de ansiedad. Todo esto es algo que se va haciendo paralelamente para que al final el paciente tenga herramientas, no solo que al final pueda superar ese miedo y esa fobia, sino que realmente tenga herramientas para en otro momento poderlas manejar él solo. Esto es un poco, vamos a ir. En la actualidad hay multitud de estudios y nosotros continuamos estudiando y haciendo investigaciones de los diseños, de los entornos y demás para poder cada vez hacer entornos más específicos para los pacientes. Y el futuro, ¿no? Pues al final lo que estábamos diciendo todos aquí, ¿no? Que hay que hacer pues el trabajo multidisciplinar. Realmente desde el campo de la salud sabemos lo que significa trabajar en equipo. En otros campos, por supuesto que también, pero es cierto que aquí hay que unir los clínicos con los ingenieros, los diseñadores, los ilustradores, todos trabajar a una para poder conseguir esos entornos que para el paciente sean totalmente, pues que sean útiles para trabajar todas las cosas, las alteraciones emocionales, las alteraciones psicológicas, todo aquello que pueda aparecer. Y, por supuesto, combinando todas las herramientas que habéis estado presentando aquí, que la verdad es que yo me he quedado alucinada porque no conocía muchas de ellas y se me han ido ocurriendo ideas de cara a poder utilizarlas con los pacientes. Esto resume un poco, pues eso, que al final lo que queremos todos es mejorar la calidad de vida de los pacientes y al final es una herramienta que se tiene que meter en el ámbito de la salud. Pero que al final también los clínicos tenemos que creernos que esto funciona, porque yo, con mis compañeros, muchas veces tienes que demostrarle que esto funciona, cómo funciona y ver los beneficios que tiene. Así que yo veo un futuro prometedor a la realidad virtual en este campo de la psicología, porque así también a mí me lo está demostrando. O sea, ver cómo los pacientes mejoran en poco tiempo, la verdad es que es asombroso. Como os decía, esto es una herramienta más de las que nosotros tenemos. Esta herramienta de la realidad virtual, conjuntamente con MDR, hipnosis o cualquier otro tipo de herramientas, es súper potente porque así lo estamos comprobando. Pues eso, esta tecnología es capaz de reducir el dolor, mitigar el estrés de la hospitalización, disminuir la medicación, las alteraciones emocionales, las técnicas de relajación y de concentración. Nos ayuda a formar y la psicoeducación de los pacientes para la mejora de sus procesos psicológicos. No solo a los pacientes, sino también nos está ayudando a los profesionales, también a cuidarles, porque sí es cierto que si no nos cuidamos nosotros tampoco vamos a poder cuidar. También nos ayuda a trabajar con los profesionales en eso, en la prevención del burnout. Al final, en dotarles a los profesionales de herramientas, de mindfulness, de herramientas que a ellos les puedan ayudar en su práctica diaria para poder cuidar mejor. Y ahora, pues bueno, como os decía, ¿no? Yo trabajo en la unidad de trasplante y me parecía importante hacer, pues bueno, lo que para mí esta herramienta de la realidad virtual, pues bueno, estaba significando. Entonces, me parecía también importante, no sé ante qué público estaba, era comentar un poco el proceso de trasplante. ¿Qué es el proceso de trasplante? Pues el proceso de trasplante os lo voy a resumir muy resumidito, ¿vale? Lo fundamental que es en nuestro trabajo, la estrategia de intervención es poder asegurar el bienestar emocional y trabajar por eso, por el bienestar emocional. Como todos sabéis, al final un trasplante, una enfermedad crónica, pues eso, requiere una hospitalización. Si todos de alguna forma ahora pensáis en eso, ¿qué es la hospitalización? Todos hemos tenido alguna experiencia de esta. Pues de alguna forma pensar en lo que eso ha supuesto para vosotros, para vuestro entorno, para vuestras familias. Simplemente pensar unos segundos en eso para poder continuar con la ponencia. Pues eso, ¿qué supone la hospitalización? Estamos hablando de niños, de familias, de hermanos, de una estructura familiar completa, ¿vale? Pues la vulnerabilidad, ¿no? Ante una situación así, ¿qué pasará, qué no pasará?
me dejo en manos de, porque son los que entienden. El cambio de una vida que, bueno, que más o menos, pues la que todos tenemos, ¿no? De para acá, para allá, pero hay un cambio grande. O sea, me voy de mi casa para meterme en un hospital. La dependencia. Como niño, depende de sus padres, pero esos roles cambiarán ahora según os lo voy a explicar. El impacto de la enfermedad en el núcleo familiar. Los niños son muy pequeños. Tener en cuenta que nuestros niños, por la gran mayoría, son diversas enfermedades las que cursan con un trasplante hepático, en el caso en el que yo trabajo, y son diferentes enfermedades las que cursan con un trasplante. Pero una de ellas es la atresia de vías biliares, que antes del año el niño está trasplantado. Imaginaros, un niño antes de un año, una familia, un proyecto de vida. Nos vamos haciendo a la idea un poco del escenario que vamos teniendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa durante este proceso? ¿Qué le pasa a la familia, ¿no? ¿Cómo le impacta esa enfermedad, el diagnóstico de esa enfermedad a un hijo? Pues que muchas veces el diagnóstico es pues, a los días de nacer, o incluso pasan meses porque hay un mal diagnóstico y hasta que realmente la enfermedad no es que no haya dado la cara, sino que no se ha sabido bien diagnosticar por parte de los médicos. Cuando da la cara, a lo mejor pues, ha sido, pues en el caso de algunos ha sido unos días, un mes. ¿Qué supone eso para la familia, no? Ese sentido de culpabilidad que muchas de las familias te dicen, ¿no? Que he hecho mal, hice algo mal en el embarazo, no hice el reposo suficiente, tomé algo que no debía. ¿Qué pasaba ahí? Pues ese sentido de culpabilidad aparece, ¿no? Aparece porque al final tú te sientes responsable de la criatura que ha venido. Tú te sientes responsable de lo que con esos pocos meses o esos días de vida, cuando le diagnostican la enfermedad, ¿qué he hecho yo? Si es que el niño no ha podido hacer nada, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues tenemos que trabajar con ese sentido de culpabilidad. Su escenario ha cambiado, está en un hospital, desprotegido, el niño pequeño. Imaginaros un poco, sé que es difícil ponerse en situación, pero creo que es importante para poder entender el resto. La pérdida de la percepción de control por parte de la familia, ¿no? Es que ya no depende nada de mí, ya depende todo de ellos, de personas que no conozco, personas que sé que van a hacer lo mejor, pero es que no conozco. Aparece la desconfianza, aparece el miedo, o sea, aparece un montón de cosas y la percepción de control. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi papel aquí? Necesitamos un periodo de aceptación, por supuesto, porque al final lo que necesitamos de alguna forma es que esas familias poco a poco vayan afrontando la situación que les toca vivir. Y lo que tenemos que hacer desde el principio es acoger a esas familias para que de alguna forma todo este proceso lo vayan afrontando según va llegando, porque de golpe es imposible. Tienen que aceptar la nueva situación. La aceptación de la nueva situación supone un duelo. Es una pérdida, es la pérdida de la vida deseada, de la vida que queríamos y que habíamos pensado y que habíamos proyectado, ¿no? Nosotros vamos a tener un hijo y proyectamos, pues cuando lo tengamos, vamos a ir a no sé dónde, le voy a comprar no sé qué ropita, o esa ropita que le ha hecho la abuela, la mantita. Todo eso cambia. Todo eso cambia porque entramos en un hospital, le ponen un pijama feo, y yo había pensado y había visto a mi niño en su cuna, en su habitación, una habitación diferente. Muchas veces estoy sola con el niño. O sea, al final hay muchas cosas que tenemos de alguna forma que ayudar a que estas familias afronten para que de alguna forma ese proceso sea sano, porque nos queda un camino largo por recorrer. Por lo tanto, ese periodo de adaptación tenemos que ayudarles y acompañarles. Vida cotidiana alterada, os podéis imaginar. Niño ingresado en casa, si tenemos otro hijo, ¿a quién se lo dejamos? A la familia, a los tíos, a un vecino. Estructura familiar totalmente desordenada. Trabajo. La mamá se acaba de dar a luz y es reciente, pues tiene la baja. Pero realmente si el tiempo pasa porque no se ha diagnosticado bien o porque es otro tipo de enfermedad o por lo que sea, claro, todo se va complicando, permisos de trabajo, el padre también, cómo hace, cómo no hace. Al final la vida cotidiana se altera por completo. Otros miembros de la familia quieren ayudar, no saben cómo, a veces nos agobian, a veces no se presentan, decepciones familiares. Al final la estructura familiar se viene abajo.
En el caso de que tuviéramos un niño también mayor, ¿cómo hacemos con ese niño? Ese niño se siente desplazado. Muchas veces cuando hablamos con los hermanos nos dicen, mi madre me abandonó, mi padre me abandonó. Quieren más a fulanito, porque a mí no me quieren, porque a mí no me cuidan. Tenemos que tener en cuenta que ese niño también tiene que estar presente, cuidando. Es cierto que a lo mejor en momentos determinados el hospital no es un lugar para que pase el día el niño, pero tenemos que tenerle en cuenta también en este entorno. Cambio de roles, ¿no? Al final uno llega al hospital con un problema o acaban de intervenir a tu hijo con un montón de drenajes. Yo soy psicóloga, yo de drenajes no sé ni de vías. Entonces al final tendemos, ¿no?, a ponernos un paso por detrás, un paso a ahora yo no cuido. No, todo eso tenemos que trabajar con ellos porque ellos son los primeros que tienen que cuidar, porque como madre y como padre son los primeros que están ahí, porque conocen a su hijo, pero hay un cambio de roles, porque yo ya hago en función de lo que me dice el médico o no me dice. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿puedo ponerle unos patucos? O sea, para que veáis al final, pues eso, esa pérdida de rol, esa pérdida de control, ¿no? Ya estoy en manos de otro que me decida lo que tengo que hacer o no hacer con mi hijo. Nuestro objetivo fundamental es lograr ese bienestar emocional, tanto para la familia como para el niño, porque la familia es elemento generador de seguridad, tanto para el niño enfermo como para el otro niño en el caso de que lo hubiese. Y los profesionales estamos para acoger y acompañar durante todo el proceso de la enfermedad. Un proceso muy largo, un proceso que yo defino pues, como una carrera de obstáculos, como si estuviéramos en la montaña rusa y estuviéramos como un sube y un baja. Al final es un proceso largo, duro, pero juntos podemos. Los factores de la hospitalización, ¿vale? Como os contaba anteriormente que nos pusiéramos en situación, ¿qué supone la hospitalización? Pues un fuerte impacto, ¿no? Pero un impacto no solo en los padres, sino también en el niño, en el entorno familiar, los abuelos, los tíos. O sea, al final es un fuerte impacto emocional. Lo importante que es cuidar a esos generadores de seguridad, porque muchas veces dicen, no, yo como está el niño estoy yo. Y yo digo, vamos a cambiar las tornas. Como estés tú va a estar el niño. Es importante que tú estés bien y no significa estar fuerte, significa estar bien. Que hay que llorar, hay que gestionar emocionalmente las situaciones porque el niño le va a llegar. O sea, según cómo esté el niño no tengo que estar yo, hay que cambiarlo. Es la vuelta a la tortilla. Como tú estés, el niño va a estar. Así que juntos vamos a conseguir que tú estés bien para que el niño esté bien. Futuro incierto, mucho desconocimiento. ¿Qué es eso del trasplante? ¿Qué enfermedad es esta? Enfermedades raras, poco frecuentes. ¿Tiene cura? ¿No tiene cura? Muchas veces cuando llega el diagnóstico es ¿y ahora qué, no? ¿Qué es eso del trasplante? Hemos escuchado donante vivo, donante cadáver. ¿Cómo es eso del donante vivo? ¿Me quitan el órgano y se lo ponen? Pues hay mucho camino por hacer. Hay mucho camino por explicarles y que poco a poco hay que irles diciendo los pasos que van a ir siguiendo. Ese futuro incierto también es por si yo dejo de trabajar, si a mí me despiden del trabajo, como sucede en muchas ocasiones, ¿qué hago? ¿Cómo mantengo a mi familia? La situación de pérdida. La situación de pérdida no solo porque pueda perder a mi hijo, que esa situación también y ese pensamiento aparece. La situación de pérdida de la normalidad, de lo que es la familia. Porque claro, en nuestro hospital el ingreso se conoce como madre-hijo o padre-hijo, en el sentido de que el niño siempre tiene que estar acompañado de un adulto, de un cuidador principal. Situación de pérdida de ese núcleo familiar, de que al final las familias se destructuran pues porque papá o mamá va a cuidar, está dentro o fuera, y al final hay una situación de destructuración, de esto no es una familia. Y el cambio de roles, como os decía anteriormente. El proyecto biográfico de la familia se destruye por completo. Los planes que habíamos hecho tenemos que romperlos, tenemos que pensar cómo nos vamos a estructurar a partir de ahora. Restricción de lo natural, de lo que es tener un hijo, ir a casa, disfrutarlo, ver cómo crece, todo eso se ve alterado. Dependencia. Dependo de los médicos, dependo de un hospital cercano. Muchas de nuestras familias son de otras comunidades autónomas. En España solo hay 5 hospitales que hagan trasplante pediátrico de hígado, ¿vale? Barcelona,
Madrid hay 2, Valencia y Córdoba. Imaginaros que sois de cualquier otra comunidad autónoma en la que no se realizan los trasplantes, tenéis que viajar a esa ciudad de referencia que os manden, que os deriven, casi siempre es Madrid o Barcelona. Imaginaros al final también ese proyecto biográfico, esa estructuración, lo que supone en el proceso. Sensación de falta de control, aislamiento, evitación. La relación de pareja al final surgen conflictos, pero surgen conflictos porque al final hay mucho estrés, hay una toma de decisiones complicada, hay que solucionar problemas difíciles y tomar decisiones en ellos. La sobreprotección, una asignatura pendiente con nuestras familias, porque sobreprotegen a nuestros niños y eso no es protegerlos, eso no es cuidar bien, porque a nuestros niños lo que hay que hacerles es ser autónomos. Voy, termino. Vale, pues corro, me lo salto. No, soy breve. Bueno, pues nada, el niño, pues como os podéis imaginar, si la estructura familiar y viven emocionalmente todo eso, imaginaros al final el niño, ¿no? Lo que supone estar hospitalizado, pues eso, desde cognitivamente, de desarrollo, todo lo que el niño pierde, que tenemos que de alguna forma nosotros trabajar en ello para que esa pérdida no sea tan grande. Durante el proceso de trasplante, pues bueno, yo cuento con una plataforma web donde están las experiencias y claro, las experiencias que yo utilizo es como utilizar la serpiente del Nokia. Por lo que he visto aquí, es total. Es como si estuviera todavía jugando a la serpiente del Nokia. ¿Visto lo visto? Así que bueno, me quedo muy sorprendida de que, bueno, que algún día esto avanzará. Así que bueno, específicamente no hay experiencias virtuales para trabajar este proceso y para trabajar estas experiencias con los niños, ¿vale? Ni con los adultos, o sea, al final las experiencias que hay son, pues eso, genéricas las que yo tengo. Específicas del niño es miedo a la oscuridad, miedo a las agujas, ansiedad ante los exámenes, miedo a los animales, MDR, distracción, mindfulness, relajación y desórdenes alimentarios. Estos son los entornos con los que cuento para trabajar, que son específicamente para niños. No hay entornos que se acoplen al hospital. Pero es cierto que yo con esos entornos me voy apañando. Aunque sea la serpiente del Nokia, yo me voy apañando. Entonces, con esos entornos, de alguna forma, os quería explicar algunos de ellos. He trabajado ansiedad por separación. Ansiedad por separación. ¿Cuándo aparece la ansiedad por separación? Cuando, por ejemplo, el niño ha subido de la UCI a la planta, porque ya se está mejorando y recuperando y demás, y por alguna circunstancia o simplemente porque van a hacerle alguna prueba que requiere volver a bajar a la UCI, pues nuestros niños al final generan una ansiedad, que es esta ansiedad por separación, y que hay que trabajar con ellos de alguna forma. Entonces, hay varios entornos con los que se trabaja, ¿no? Esto no es que se trabaje, o sea, esto no es un lesatín, se toma y se te pasa. Esto es algo que hay que planificar, hay que ir entrenando con ellos y desde alguna forma, desde el momento del diagnóstico, hay que trabajar con ellos. Cuando son tan chiquititos como os decía, pues no trabajamos con esto. Al final, ¿con quién trabajamos? Con los padres, porque aquí habíamos dicho de que según estén los padres, así van a estar los niños. Por lo tanto, hay que trabajar también con ellos para que de alguna forma, cuando el bebé es pequeñito y no se puede trabajar con estos entornos, a él le ayude. Voy muy rápido. El estrés postraumático, ¿no? Nuestros niños, cuando ya son un poquito más mayores y bajan a la UCI al final es un entorno bastante hostil, están solos, hay muchas máquinas, hay muchos ruidos, no se encuentran bien, pues realmente cuando suben a la planta, la gran mayoría presentan síntomas de estrés postraumático, que hay que trabajar con ellos mediante, pues eso, al final con técnicas de relajación, con que ellos puedan canalizar sus emociones, lo que sintieron allí, hay que generarles lugares seguros. El MDR se utiliza para reprocesar mentalmente todo lo vivido allí, los recuerdos, las emociones. Entonces, a través de estos entornos vamos encasillando todos esos recuerdos y esas emociones para que de alguna forma ellos pues vayan sanando y vayan consiguiendo su bienestar emocional. Otros entornos con los que también utilizamos con estos niños, fobia a la deglución. Esto lo he visto cuando estos niños, como no absorben bien los nutrientes, suelen tener una sonda nasogástrica. Es un tubito que va por la nariz hasta el estómago y por ahí se alimentan. Entonces, muchas veces cuando son mayores y les quitamos esa sonda, muchas veces tienen miedo a tragar porque sienten que se van a tragar o
atragantar o cualquier cosa. Entonces, ahí tenemos que trabajar con ellos, con presentarles alimentos. Muchas veces cuando les ponen la comida, pues empiezan a vomitar, empiezan a excitarse. Entonces, ese paso intermedio que os decía, utilizamos la realidad virtual para que de alguna forma ellos puedan empezar a tener contacto virtualmente con los alimentos, con lo que es sentarse en una mesa y todo eso. Utilizando la MDR para reprocesar pues todos esos malos pensamientos, esos pensamientos negativos, esa conducta desadaptativa y adaptarla. Para el dolor, ¿no? Que al final hay muchas pruebas, pues eso, bastante invasivas, ¿no? Desde poner una vía, quitar un drenaje, pues gracias a la realidad virtual estamos ayudando a nuestros niños a que realmente no tengan que bajar a la UCI a quitar estos drenajes o hacer determinadas vías que a lo mejor se deberían de hacer en la UCI, gracias a que con la realidad virtual les ayudamos a que puedan hacerlo en la propia planta y no generarles esa ansiedad por separación ni ese estrés postraumático que vuelva a venir. Pues tenemos técnicas, pues eso, te ponen las gafas y como que cazan unos, según el movimiento, pues cazan unos bichitos y les va dando puntos. También, pues eso, con técnicas de relajación, que previamente todo esto lo vamos trabajando. O sea, no le ponemos las gafas y ya sale solo, sino es un entrenamiento previo y con él los vamos acordando. Y ya está, porque creo... Bueno, pues...